Bienvenidos a esta nueva sesión de nuestros cursos Cómo hablar en público. Ya hemos estudiado en profundidad y habéis hecho ejercicios y habéis aprendido los conceptos de los dos de los elementos fundamentales del acto de comunicación oral, que es el orador y que es la audiencia. Pero ahora vamos a abordar el elemento central de la comunicación, la pieza oral que une al orador con la audiencia, que es el discurso o el mensaje que lanzamos. Existen muchos tipos de discursos. Cada vez que hablas en público, yo ahora mismo estoy emitiéndote un discurso, un conjunto estructurado de palabras en el cual expreso mis ideas y las fundamento. Por tanto, hay tantos tipos de discursos como circunstancias, audiencias, intenciones y oradores existan. Pero siempre un discurso tiene algo en común. Es un conjunto de palabras estructuradas adecuadamente para conseguir un fin de comunicación. No va a ser igual, evidentemente, la intervención que tenga un vendedor de un producto ante los posibles compradores, que sería un tipo de discurso, o la clase que dé un profesor, o un discurso político ante una asamblea o un parlamento. Todos tienen características distintas, pero todos comparten el elemento común del discurso. Es la pieza oral, y señalo mucho lo de oral, por lo que explicaré a continuación, por el cual el orador transmite sus deseos, sus ideas, sus propuestas a una audiencia que le escucha. El discurso, aunque tiene naturaleza oral, porque siempre hablamos de discurso pronunciado, tiene un alma escrita. Es decir, y esto es importante, y ya voy metiéndome en materia del discurso. El discurso hay que prepararlo. Si tienes mucha habilidad, en nuestra vida coloquial improvisamos, evidentemente, en fin, la vida sigue y fluye, ¿no? Pero los discursos que para ti sean importantes, y desde luego, siempre que vayas a hablar en público, te has tenido que preparar el discurso. El ideal, escribirlo. Cuando tú escribes, puedes hacerlo en varios días, tu vocabulario mejora, puesto que no improvisa, es capaz de concatenar los argumentos de forma mejor, es decir, lo haces mucho mejor. Cuando tú, y veremos en la siguiente sesión cómo se escribe un discurso, cómo se estructura, pero quédate con la idea que un discurso tiene una doble dimensión primero, prepararlo por escrito y después el pronunciarlo, pero dentro de esa preparación por escrito a su vez tiene dos elementos, el fondo y la forma. El fondo es muy importante. En el fondo es lo que dices, los argumentos que utilizas, cómo los concatenas, cómo los estructuras, y la forma es darle la forma tanto en el estilo que utilices, veremos después frases cortas, el vocabulario, la forma que des, que sea acorde con la materia, acorde con la audiencia, pero sobre todo acorde y preparado para ser leído con posterioridad. En las piezas, un libro que no va a ser pronunciado oralmente, va a tener, si os fijáis, prueba a leer cualquier libro técnico y verás que no fluye, porque es un lenguaje pensado para ser leído y por tanto con pie de página, con muchas subordinadas. El discurso es una pieza oral, por tanto al escribirlo tienes que estar pensando en que lo vas a pronunciar después y esa forma tiene que ser que fluya y que te permita con facilidad expresar lo que deseas. Una vez que tienes el discurso, fondo y forma, tienes que pronunciarlo. Y la pieza de pronunciación es igual de importante, igual que lo que es el contenido. Hay grandes discursos, muy bien escritos, muy bien con fondo y forma, que después son mal declamados o mal interpretados. Es un talento distinto. El gran orador es capaz de aunar el talento de la declamación, de la pronunciación, de conectar emocionalmente, de la gesticulación, de lo que se llamó en el mundo clásico la declamación, con el hacer el contenido. Pero hay personas que saben hacer buenos discursos y no pronunciarlos, y hay gente que pronuncia muy bien, pero que es incapaz de escribirlo. Nosotros, cada una a nuestra medida, y esto que a veces teorizo y parece muy difícil, no lo es tanto, lo verás en tu propia experiencia, debemos aspirar a escribir discursos dignos en fondo y forma y desde luego después a declamarlos. Ambas materias ya abordamos cuando estudiamos el orador, cómo pronunciar un discurso, las técnicas que teníamos, el principio fuerte, el lenguaje no verbal, en fin, ya estudiamos cómo pronunciar el discurso y ahora abordaremos cómo escribirlo. Pero quédate con estas dos materias. Ya Pericles dijo que un buen discurso, si no es bien pronunciado, pues no sirve para nada. Tu forma, tu declamación, sirve para conectar con la audiencia y es muy importante. La audiencia se te abre, pero la semilla que tú introduces en su conocimiento, en su corazón, es el contenido del discurso. Por tanto, las dos son importantes. Un gran declamador, si no tiene contenido, pues la gente saldrá y dirá, qué bien habla, pero no me acuerdo lo que me ha dicho. Un gran discurso,
Si no es bien interpretado, pues la gente se va a aburrir y se va a olvidar. Por tanto, vamos en este curso a mejorar cómo pronunciarlo, pero también, y es muy importante, lo que queremos decir, que es realmente con lo que además la gente se queda. El ideal al que tenemos que aspirar. Oye, esta persona ha hablado bien o ha hablado razonablemente bien, pero sobre todo me han quedado estas dos ideas o me ha convencido por esto. Y en el que te queden dos ideas o que lo convenza no está tanto en la declamación como en el contenido del discurso, y por eso es muy importante. En esta línea, un discurso, sobre todo, ¿qué es? En un discurso, ¿qué tienes que pretender? Pues tienes que pretender, mediante una intervención oral, previamente escrita y preparada, transmitir tus ideas fuerzas, qué es lo que quieres conseguir, si quieres transmitir una materia de conocimiento, si quieres vender un producto, si quieres trasladar una idea, si quieres conseguir el voto, tu finalidad última. Tienes que transmitirla con toda claridad, que la persona que te escuche sepa que le estás diciendo, y después tienes que argumentarla, justificarla, mediante ideas, ejemplos, argumentos, razones, comparaciones, contraargumentaciones, todo aquel recurso que te sirva para fomentarlo, y siempre dirigido tanto a la razón como a la emoción de la audiencia que hemos visto. No lo dudes, es decir, en el fondo un discurso es eso. Ya veremos las partes del discurso porque tiene sus trucos, pero tienes que tener muy claro qué es lo que quieres conseguir, y a partir de ahí utiliza todos los argumentos, razones, emociones y ejemplos para conseguir esa materia. Los discursos yo recomiendo que se escriban, por supuesto, pero que no se escriban en un solo día, sino que vayas, porque a veces se te ocurren cosas, la mente es muy curiosa y tu subconsciente está trabajando aunque no te des cuenta, y llegas al día siguiente y tienes una nueva idea, madúralo y lo tienes. El orador es parte del discurso, como ya vimos, el orador es parte del mensaje. ¿Cuál es el discurso ideal? Es aquel que es coherente con la persona. Tú no te das cuenta, pero siempre que llegas a un sitio, tu persona, tu trayectoria personal, el currículum que leen evoca algo, tu propia experiencia. Los discursos tienen que ir muy vinculados a tu experiencia, te da crédito, te da autoritas. Lo que tú evocas lo percibe la audiencia y debe estar en coherencia con el discurso. Por eso no te compliques mucho en algo que no sea tuyo. Procura escribir un discurso que sea coherente contigo. Ahí tienes la mitad del poder de convicción, créeme, y es así. Por tanto, sabes lo que quieres conseguir, que ya hemos analizado mucho esa cuestión, lo utilizas los argumentos para ello y lo haces coherente contigo mismo. El estilo debe ser natural. Fíjate, cuando una obra, si escribieras una obra para que sea leída, pues te permite un vocabulario algo más culto, te permite el estilo con subordinadas, te permite los pies de página, te permite conceptos teóricos más elevados, con palabras más complejas, pero un discurso, la oratoria es expresión oral. Por tanto, cuando escuchamos, agradecemos cierta sencillez, a veces, o naturalidad, aunque sea culta. Es decir, preferimos un discurso que nos llegue, que nos evoque, que entendamos, a un discurso a veces lleno de cultismo, de frases subordinadas complejas, que nos dificulta mucho la comprensión básica. Por tanto, el discurso oral debe tender más bien a la sencillez que a la complicación formal, porque el acto es mucho más convincente, mucho más eficaz, una oratoria correcta, pero natural. Las formas son muy importantes también. Consejo que te doy: escribe en lo posible frases cortas y aléjate de las subordinadas, coma, 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 por dos motivos. Uno, porque a veces le cuesta más a la audiencia seguir esas frases largas con subordinadas, y dos, porque cuando lo pronuncies es mucho más fácil verbalizar, expresarte con frases cortas que empiezan y terminan, que con frases largas que a ti como orador te va a costar a veces incluso recordar dónde comenzaba y dónde pues terminaba esa frase. Tienes también, cuando prepares el discurso, lo veremos en la siguiente sesión, tienes que prepararlo y leerlo y pronunciarlo en público para que la forma fluya, porque cuando hablas en público tiene una serie de características. No olvides incluir en el discurso tus ideas fuerza, que deben estar bien expresadas y bien nítidas y bien argumentadas, porque será lo que se quedará. Y dedícale tiempo al principio y al final. El principio como enganche, ya lo conocemos, lo hemos estudiado, y el final como remate y carga emocional que levante a la gente y
y si hablas en público, ojalá pues consigas ese aplauso que es la retroalimentación más hermoso y contundente de una buena intervención. No lo olvides, la declamación es muy importante para ganarte al público, para conseguir abrirlo a tus ideas, pero lo más importante es que una vez que ese público esté receptivo, logres convencerlos o formarlos o ganarlos a tu causa por el fondo, por los argumentos y con la idea. El buen orador gusta en forma, pero sobre todo el gran orador es el que logra pues, modificar, transformar, convencer razones y corazones. Y eso está en el fondo del discurso, también, desde luego, en la forma.